Hay un pecado que el diablo quiere introducir en el pueblo de Dios. Y que hasta lo predican hasta en tratados hoy en día. Multitudes de siervos de Dios hoy en día no diezman. Y la Biblia en el profeta Malaquías capítulo 3 dice que el que no diezma le roba a Jehová. Eso está ahí. Hay quien se molesta y se ofende, pero está en la Biblia. Y el Señor dice en la palabra: me habéis robado. Y el pueblo de Israel dice: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos. Traed los diezmos a mi casa para que haya alimento, dice la Biblia. Hay quien dice: pero eso era bajo la ley. Mentira del diablo. Oiga bien, para que aprenda la palabra. Oiga bien, para que no le engañe ningún ladrón aquí abajo. Porque hay gente que no le gusta dar, ese es el problema de ellos, son mezquinos, ese es el problema de ellos. Dice en la Biblia, Génesis capítulo 14, que cuando Abraham, padre de la fe, que no vivía bajo la ley, porque vivía en la dispensación de la promesa, se encontró con Melquisedec, sacerdote eterno, tipo de Cristo, Abraham le dio el diezmo de todo lo que traía. ¡De todo! Y ¡alabanza hacia Dios! Y Abraham no estaba bajo la ley. La ley fue dada por Moisés. Y Jacob, otro de los patriarcas de Israel, cuando salió de su tierra y se movió sin dinero y sin nada, confiando en Dios, oró a Dios, Génesis capítulo 28, y dijo: Señor, si me bendice y me prospera, te daré el diezmo de todo lo que me des. Tampoco estaba bajo la ley. Y en Mateo capítulo 23 y verso 23, Jesucristo dijo a los fariseos: ustedes dan el diezmo de todo, pero se han olvidado del amor y la misericordia. Le dijo: eso tienen que hacerlo, dar el diezmo. Dijo: pero sin olvidarse del amor y la misericordia. ¡Alabado sea Dios! Así que está bajo la ley, está antes de la ley y está cuando Cristo está predicando la palabra. Bendito sea Dios. Dios le bendiga a todos. Así que vamos a estar tratando en estos videos el tema del diezmo y de la falsa doctrina de Gigi Ávila, que enseñaba que el diezmo es para la iglesia, o era para la iglesia en su momento. Así que él toma 4 textos: Malaquías 3 del 8 al 10, Génesis 14, 19, 20, Génesis 28, 20 al 22 y Mateo 23, 23. Entonces estamos desnudando que este hombre era un falso profeta, no solo porque decía profecías falsas, daba fechas que no se cumplían, decía profecías que no se cumplían. Más adelante en este mismo video dice cosas espantosas, digamos, cosas de que realmente, de un hombre confundido, de un hombre oscuro, de un hombre que su luz era tiniebla. Realmente a veces hasta da pena escucharlo, el ruido que hace, pero no es ni más ni menos que la doctrina del diablo. Parece fuerte pero estamos en otro tiempo. La iglesia en ese momento tenía mucha ignorancia, había mucha superstición, se leía poco la Biblia, digamos, veníamos de siglos de no haber escritura. Era como que el pueblo recién se estaba despertando y había mucha ignorancia. Por eso esta clase de personajes como Gigi Ávila se destacaba, porque ponía énfasis, ponía convicción. Se puede escuchar como prácticamente reta a la gente. Dice que le dio todo el diezmo, todo, y en forma muy fuerte, digamos, recalca las palabras, porque el pueblo carecía de un entendimiento de lo que es la sana doctrina, que es la salvación por gracia, por medio de la fe, y es la cruz la que divide. Él dice que aún en los tiempos de Cristo ella estaba como el Nuevo Testamento. Gigi Ávila creía que el Nuevo Testamento ya arrancó en Mateo, porque la Biblia dice que ahí empieza el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que le imprimieron, pero el Nuevo Testamento comenzó después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí empieza la dispensación de la gracia, que es la cual estamos viviendo ahora, y allí hay una división en la cruz. Por eso Gigi Ávila era un hombre que nunca pudo pasar la cruz. ¿Por qué? Porque no creía en la cruz, él creía en sus propias obras. Entonces él siempre, como dije, y lo recalco,
Una vez le preguntaron qué libros recomendaría para leer y él dijo los 39 libros del Antiguo Testamento. Era un hombre que vivía en el Antiguo Testamento, un hombre que vivía en las sombras, no en la realidad. La realidad es Cristo, por eso él creía en el diezmo. Y esta doctrina se ha esparcido por toda la iglesia. Hablamos en el segmento anterior de la mujer pastora. Le apoyó fuertemente lo que es el ministerio femenino pastoril. Y dijimos ya que es una doctrina del mismo demonio desde el huerto del Edén, donde la serpiente la empoderó a Eva para que enseñe la falsa doctrina a Adán, y Adán creyó, comió, y así entró la falsa doctrina de la salvación por obra. Entonces, Gigi Ávila toma cuatro pasajes, que él lo hace con mucho énfasis. Siento que todo mentira lo que está diciendo. Es asombroso. Yo pienso que así la serpiente le habrá predicado a Eva con esa seguridad. Parece fuerte decir estas cosas. En mi época hubiera sido, no, me hubieran linchado, digamos. En mi época, cuando yo me convertí en el año 88, porque Gigi Ávila era considerado casi como un semidios. Ahora también es considerado un ídolo. Por eso hay una idolatría hacia Gigi Ávila. A hermanas yo le he comentado que, pentecostales, le he comentado que Gigi Ávila ha mentido, ha dicho herejías, y charlando con estas hermanas, una hermana se le aflojaron todas las piernas y la tuvieron que sostener, porque al escuchar estas palabras de que Gigi Ávila había dicho herejías en su ministerio y había mentido, la hermana se le aflojó todo el cuerpo y casi se desmaya. ¿Por qué? Porque es un shock fuertísimo saber que Gigi Ávila predicó doctrina de demonios. ¿Por qué? Por la ignorancia del pueblo. Porque el principal objetivo de Satanás es que el pueblo no lea, que el pueblo no se informe, que el pueblo no se instruya en la verdad. Por eso dice la palabra en el Salmo 119, 160, que la suma de tu palabra es verdad. Entonces tenemos que ir a las Escrituras. Gigi Ávila era un hombre que leía las Escrituras pero no las podía entender porque no tenía revelación del Espíritu Santo. Era un hombre que lo leía todo carnalmente e interpretaba carnalmente, y sin tener contacto con los falsos maestros enseñaba lo que enseñan los falsos maestros, lo que enseñó la serpiente, la salvación por obras. ¿Por qué predicaba lo mismo? Porque es el mismo espíritu diabólico. Es fuerte decir esto, pero es el mismo diablo quien enseñaba a Gigi Ávila. Las cosas que él decía, dice que más adelante en el video, que lo quería comentar en este audio, que él dice que un día Dios le dijo que tenía que dar el diezmo. Eso es imposible, Dios nunca le va a decir eso porque eso no está estipulado en las Escrituras. Nosotros, como dice en Corintios 4:6, no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Y él era un hombre que pensaba más allá de lo que está escrito, era un hombre que se guiaba por fábulas artificiosas y por voces. Dice que escuchaba voces, y esas voces era el mismo o el mismo diablo, porque si le está diciendo que tenía que dar el diezmo cuando el diezmo no está estipulado para la iglesia, ¿quién fue? Fue el diablo. Nunca puede ser el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo es un imitador. Tenemos que ver que hay un falso Jesús, hay un falso espíritu y hay un falso evangelio. Hay otro evangelio, digamos. Entonces, tomó estos 4 versículos, Malaquías. Primeramente, Malaquías dice en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿A quién le está hablando? Hay que ver la audiencia que tenía Malaquías. ¿A quién le hablaba Malaquías de parte del Señor? Le hablaba a los hijos de Jacob, o sea, a Israel, al pueblo. Por eso esto era para el pueblo de Israel. Lo que Gigi Ávila no entendía es que hay una era de la ley y hay una era de la gracia. Hay distintas dispensaciones. Por eso él no creía en la sangre, no creía en ese sacrificio. Para él, para Gigi Ávila, el sacrificio no valía nada, era lo mismo que la misma nada. Por eso él creía que esta palabra era para la iglesia.
La palabra del Señor dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob no habéis sido consumidos. No dice la palabra porque yo Jehová no cambio por esto, iglesia, no habéis sido consumidos. No dice iglesia, dice hijos de Jacob. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Acá el Señor le está hablando al pueblo de Israel, no le está hablando a la iglesia. Y eso es lo que no entienden los falsos maestros, los yeyistas, los varicondenados, los trompetistas. Que estos falsos maestros, porque son los maestros los que están al frente, lo que hacen, desviar al pueblo. Son los oscuros, digamos, que enredan al pueblo, pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre y afrentando al Espíritu de gracia, porque no creen en la cruz, son enemigos de la cruz. Gilliable era un enemigo de la cruz, él no creía en la cruz, él creía en sus propias obras, y ese es el punto, y es hora de que se diga, porque ahora hay una mayor entendimiento con respecto a las escrituras, porque como vuelvo a repetir una y otra vez y que quede bien grabado esto, que el principal objetivo de Satanás es que el pueblo no lea, que no se instruya, que sea gente no leída. Entonces estos falsos maestros le pueden meter todos estos cuentos y se puede escuchar allí en el audio como el pueblo aplaude y grita aleluya, gloria a Dios. Inclusive este hombre habla en lenguas en el medio de su predicación, para hacerlo como más espiritual, más potente, como que viene de Dios, y el pueblo en su ignorancia le cree. Por eso dice la palabra allí en Deuteronomio que si hay un profeta que dice una palabra y no se cumple, ese profeta no habló de parte del Señor, no le temáis. El punto es que se ha enseñado que no hay que tocar al ungido, que si tocas al ungido vas a tener problemas con Dios, Dios se va a enojar, te va a maldecir y montones de cosas. No, los falsos maestros no vienen de parte del Señor. ¿Cómo conocemos a un falso maestro? Por su falsa enseñanza. Por eso el Señor dice, no les temáis. Yo como sé que no es de Dios, es por su enseñanza. Una persona puede estar equivocada, un pastor puede estar equivocado y creer todas estas cosas. Pero con el tiempo Dios le va a revelar la verdad, le va a revelar, en su interior tiene un entendimiento, pero como se le ha enseñado toda esta falsa doctrina, muchos pastores están confundidos en su mente y en su interior. Lo enseñan porque, bueno, lo dijo Gigi Ávila, es como que tienen un respaldo, porque lo dijo Gigi Ávila, pero el punto es que hay que ir a las escrituras, lo dice la escritura, ese es el punto. Lo dice Gigi Ávila, pero la escritura no lo dice. Cuando se agarra acá de los diezmos de Malaquías, dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. ¿Quién lo robó al Señor? El pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Los hijos de Jacob le robaron. ¿Por qué? Porque los diezmos y las ofrendas eran para el mantenimiento de los sacerdotes y de los levitas, porque ellos ministraban en el tabernáculo y no tenían heredad, como dice la palabra. Entonces necesitaban de los diezmos y de las ofrendas del pueblo, porque Dios los sustentaba a través de esos diezmos y de esas ofrendas a los sacerdotes, porque los sacerdotes también comían, los sacerdotes también vivían, y ellos necesitaban ser mantenidos, eran mantenidos por el pueblo. Por eso dice que ese dinero era para Dios sustentar a sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque ese ministerio sacerdotal que mediaba entre el pueblo y Dios, que era una sombra y figura de lo que iba a venir, o sea, Cristo, necesitaban ser mantenidos. Por eso venía lo del diezmo y de las ofrendas. Entonces dice, maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces hay que ir al texto y hay que ver a quién se refiere, porque lo que hacía Gigiola era mezclar. Por eso la Gran Babilonia es mezcla, todo mezcla.
digo que Gilliol era un hombre babilónico, un hombre que predicó doctrina de demonios. Dice, maldito soy con maldición, porque vosotros, no dice la iglesia toda, me habéis robado, dice la nación toda, o sea, de Israel está hablando, no está hablando de la iglesia acá. Pero ellos como tomaban como un masacote, ellos toman como una sola cosa la Biblia, pero la Biblia tiene sus divisiones. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que trace bien la palabra para no ser avergonzado. La palabra trazar significa dividir, o sea que hay que dividir bien la palabra, saber a quién se dirige el profeta y hacerle preguntas a las escrituras. Por eso el Señor dijo escudriñar las escrituras. La palabra escudriñar significa, una de sus raíces de la etimología de la palabra significa preguntar, preguntar a las escrituras. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? ¿Eh? Podemos preguntar a quién se dirigía Malaquías, al pueblo de Israel. No se dirigía a la iglesia, Malaquías no le habló a la iglesia. El que sí le habla a la iglesia es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en ninguna parte dice que tenemos que dar el diezmo ni que le robamos a Dios por no dar el diezmo. En realidad, los que roban son los que piden diezmo. ¿Por qué? Porque no está estipulado. Están pidiendo algo que Dios no demanda para la iglesia. O sea que los que roban son los que piden, no los que no diezman. El diezmo era para el mantenimiento de los sacerdotes. Cristo al morir, estar 3 días en el Hades y resucitar, Él es el sumo sacerdote. Él, por eso dice la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Antes había mediadores como los profetas o como los sacerdotes, pero Cristo al morir y al resucitar ahora, porque dice en 2.5 de 1 Timoteo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, hay un solo mediador. Ese mediador es Jesucristo, ya no hay más sacerdotes. Si yo creía que todavía estábamos en el tiempo del sacerdocio arónico y levítico. Era un hombre muy sumamente confundido. A veces lo escucho y me da hasta pena y lástima la tremenda oscuridad que tenía este hombre. En otro momento no lo podía decir porque me faltaba tiempo en escudriñar las escrituras. Por eso lleva tiempo escudriñar las escrituras. Por eso es tiempo de leer las escrituras, de memorizar las escrituras, de analizar los textos, de preguntarle a las escrituras qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Entonces, ¿para quién eran los diezmos? Los diezmos eran para los sacerdotes, por eso el Señor los llama que eran ladrones, le habían robado al mismo Señor, pero era para el pueblo de Israel, era un trato de Dios con su pueblo, no está hablando de la iglesia acá. Después habla en 14:20 de Génesis, son los versículos que tomó acá este señor, 14:20, que podemos decir que era el mismo espíritu que guía a todos los falsos maestros. Eso es lo asombroso, que todos predican lo mismo, siendo que no se conocen entre sí. Dice 14:20, podemos ir al de Génesis. Acá está hablando de Melquisedec, y se toman de Melquisedec. También dice que Abraham le entregó todos los diezmos a Melquisedec, y lo está aplicando a la iglesia también. O sea que todo lo aplicaba a la iglesia, y no. Por eso hay que ir a preguntarle a quién le está entregando el diezmo. Dice en el 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le dio Abraham los diezmos de todo? A Melquisedec. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros estamos bajo el orden de Melquisedec, ¿no es cierto? Entonces dice que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. O sea que los diezmos eran para el sacerdocio, para el mantenimiento de los sacerdotes. ¿Por qué Melquisedec era una prefiguración, digamos, de Cristo?
porque dice que después sacó pan y vino, dando lo que representaba, digamos, el sacrificio de Cristo, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Estaba representando lo que iba a venir. Por eso era sacerdote del Dios Altísimo, y como sacerdote recibía el diezmo. No estaba estipulado por ninguna ley, sino que Abraham de sí le dio el diezmo, digamos. Dios no se lo pidió, Melquisedec no se lo pidió el diezmo, sino que Abraham le dio el diezmo. Dice que y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es algo que no era una ley, sino que Abraham le dio. ¿Por qué? Porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ni Dios ni Melquisedec le pidieron el diezmo. Fue algo que salió de Abraham, y era algo espiritual, ¿no es cierto? Porque era algo guiado por el Señor. Estos textos no aplican a la iglesia. Tanto Malaquías, cuando habla, dice que Malaquías dice que habla que lleven todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. El alfolí era un granero, un almacén de sal. ¿Dónde hay acá granero? Ellos lo ponen como granero al templo. Y otra de las cosas es el templo material, que también vamos a tocar ese punto y vamos a hacer otro video de lo que es el templo y cómo la iglesia ha hecho del templo algo físico, cuando ahora todo es espiritual. Por eso el Señor dijo que el templo iba a ser destruido y que Él se iba a levantar como el nuevo templo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso la pregunta es, si la iglesia tiene que entregar el diezmo, ¿a quién se lo va a entregar? Si no hay ni sacerdotes ni templo, porque el sacerdocio levítico, arónico ya caducó, ya no tiene más funcionamiento, sino que el sumo sacerdote es Cristo, y templo fue destruido, así que no hay más templo. Entonces, ¿dónde se lleva el diezmo? Por eso eran las preguntas que yo me hacía cuando quería diezmar, cuando yo me decidí a investigar el tema del diezmo, no por el hecho de no darlo, sino para darlo. Y me encontré con la gran sorpresa que el diezmo no está estipulado para la iglesia. Por eso, como dice en Gálatas 3:10, que aquel que se quiera poner bajo la ley, Gigi le decía que lo de Abraham no está bajo la ley. Por supuesto no está bajo la ley. Estamos diciendo que no es que está bajo la ley o no está bajo la ley, es que no está estipulado para la iglesia. No tiene nada que ver eso. Por eso ellos mezclaban. Dice, porque se argumenta, ¿no? En la ignorancia nuestra se argumentaba que no está bajo la ley. Y claro, cuando Abraham entrega el diezmo no está bajo la ley. En ese aspecto tiene razón, pero el punto es que no esté dentro de la ley o fuera de la ley, esté en la dispensación de las promesas o esté bajo la ley, el diezmo no es para la iglesia. Ese es el punto. Entonces dice que se tenía que poner en el alfolí. El alfolí era el granero donde de ahí tomaban los sacerdotes y los levitas para poder comer. Entonces por eso decía que no falte alimento en mi casa. Y el templo era llamado la casa de Dios. Pero ahora no hay ni sacerdotes ni hay templo. Ellos le dicen al templo la casa de Dios, es totalmente falso. Ya no hay más, eso no existe más ya caducó. Ahora se pregunta, o se debería preguntar todos los cristianos, ¿dónde entregar el diezmo? Si el diezmo no hay sacerdote, ¿a quién le va a entregar el diezmo? Dice a los pastores, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Pablo, en la enseñanza de Pablo, en la doctrina de Pablo, dice que el diezmo hay que entregarlo a los pastores. Más adelante vamos a ir viendo cómo es el mantenimiento de los que predican, de los que trabajan para el Señor en el área de la predicación, de la enseñanza, y cómo se mantiene, como dice allí en Timoteo, que lo vamos a ver más adelante, porque Pablo en ninguna parte habla de diezmo. Sí habla de ofrenda, sí, pero no de diezmo. El diezmo no es para la iglesia. Si la Biblia decía que el diezmo sí era para la iglesia, ahí está la doctrina del diablo.
Entonces dice, traigan los diezmos y las ofrendas para que haya alimento en mi casa, para alimentar a los sacerdotes, al alfolí. El alfolí era un granero, un almacén, donde se depositaban toda la mercadería para que se puedan servir los sacerdotes y puedan comer y mantenerse. Y en Génesis 14, 19, 20, Dios no le pidió los diezmos a Abraham, Melquisedec tampoco le pidió los diezmos a Abraham, sino que Abraham de su voluntad le dio los diezmos a Melquisedec, porque Abraham había sido bendecido con la victoria, y Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo y un mediador, un sacerdote. O sea que él era un agradecimiento a Dios de que Dios lo había bendecido. Y como Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo, le dio los diezmos de todo. Ahora hay un solo mediador, como dice en 1 Timoteo 2:5, como dijimos recién. Ahora hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El problema que hay que darle el diezmo a los pastores es como que los pastores fueron una especie de Cristo. Cristo está a la diestra del Padre. Acá no hay ningún representante del Señor. Está el Espíritu Santo, que es Dios. Pero humanamente no hay ningún hombre que represente a Dios, ni un mediador entre Dios y los hombres para que se le dé el diezmo. Por eso dice, estamos bajo el orden de Melquisedec. Entonces la pregunta sería, ¿el pastor es Melquisedec? Si un pastor me pide el diezmo, porque estamos bajo el orden de Melquisedec, la pregunta sería, ¿usted es Melquisedec para que yo le dé el diezmo? No, no es Melquisedec. Entonces el diezmo no es para la iglesia. No es para la iglesia, porque no son Melquisedec los pastores. Los pastores son enseñadores de las palabras, por eso son pastores, son que alimentan al rebaño, pero no son sacerdotes. Somos todos sacerdotes, pero no somos sacerdotes que mediamos para el perdón de los pecados, ni somos mediadores entre Dios y los hombres. Son hermanos nuestros que nos enseñan la palabra, ¿sí? Y nosotros, dice, como dice en Gálatas 6:6, creo, que debemos hacer partícipe a los que nos instruyen la palabra del Señor con toda clase de bienes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando ya vayamos concluyendo el tema del diezmo para la iglesia. O sea, la aclaración de que el diezmo no es para la iglesia y cómo nosotros, mediante ofrendas, se mantienen aquellos que predican la palabra del Señor, que han sido llamados a medio tiempo o a tiempo completo, predicar la palabra, en trabajar en la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces el diezmo era para los sacerdotes, y dice en 28:20 de Génesis también, otro punto que tocó Gigi Ávila, de Jacob, 28:20, dice, hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Acá otra vez, Dios no le pidió el diezmo a Jacob. Todavía no estaba la ley. En la misma situación que Abraham. Ellos de su corazón, digamos, Jacob hizo un voto de darle el diezmo al Señor. O sea, él apartaba la 10ª parte y lo consagraba al Señor. Pero no tenía lugar. Dice que ahí puso una piedra y la llamó casa de Dios. El punto es que Dios no le pidió el diezmo a Jacob. Ese es lo que se puede resaltar. Sino que Jacob hizo un voto, hizo una promesa de darle el diezmo al Señor, pero le puso condiciones. Si Dios lo bendecía, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir, y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios. O sea, estaba negociando con Dios. Era algo impuro, digamos, porque estaba negociando con Dios. Si Dios lo bendecía, le daba el diezmo. Lo que se piensa, lo que se enseña en las falsas iglesias, en las sectas, es como que uno le está pagando a Dios para que Dios lo bendiga. No,
Ahora todo es por gracia y tenemos todas las bendiciones en Cristo. ¿eh? Eh, eh, por eso aquel que se quiera poner bajo la ley, como dicen 3:10 de Gálatas, lo vamos a leer, capítulo Gálatas 3:10, y estamos analizando un poco lo que ha dicho este hombre, que es todo totalmente falso de principio a fin. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una experiencia que yo tuve, es solo una experiencia, pero es Dios para llamarme la atención de que algo andaba mal en mi teología, digamos. Yo creyendo, en esa época yo creía en el diezmo, y había un tiempo que había dejado de diezmar debido a situaciones económicas apremiantes, y se me complicó. Así que el diezmo es algo complicado también, porque a veces los hermanos o la iglesia en la vida tenemos problemas, dificultades, se acumulan las deudas, o un padre tiene muchos niños y se le complica y no puede diezmar. Yo me acuerdo que cuando era joven diezmaba y me atrasaba un día, y bueno, al otro mes era como que tenía que diezmar el doble, porque yo a mí mismo digamos, me presionaba a mí mismo, digamos, para dar el doble, y si me atrasaba otra vez, el triple, y así era algo imposible. Es algo que, por eso son obras. Esas cosas nunca pueden agradar al Señor completamente. Entonces, en un tiempo en que yo empecé a estudiar el tema del diezmo, di el diezmo, me acuerdo, y cuando cobro el dinero de mi trabajo, pierdo la billetera completamente. Perdí con todo el dinero. Bueno, pasó. Yo dije, justo que diezme, pierdo la billetera con todo el dinero. Al otro mes, otra vez, vuelvo a diezmar y me pasa exactamente lo mismo. Pierdo todo el dinero el día que yo diezme. Entonces Dios me estaba, como yo estaba estudiando el tema del diezmo, me estaba haciendo ver que cuando uno se pone bajo la ley, se pone bajo maldición, como dice la palabra del Señor. Dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que yo no iba al infierno, pero había un castigo retributivo de parte del Señor por querer cumplir la ley, cuando Cristo ya cumplió la ley por mí. Por eso los hermanos que siguen las enseñanzas de Gigi Ávila tienen muchos problemas, porque se quieren poner bajo la ley y se ponen bajo maldición, incurriendo en castigos de parte del Señor, porque son castigos retributivos por querernos vivir por ley. A mí me pasó eso, que las 2 veces que diezmé en ese momento, en las 2 veces perdí la billetera ese mismo día que diezmé, ese mismo día que cobré, porque Dios me estaba llamando la atención, porque Dios me estaba abriendo los ojos, que vivir por la ley, que vivir queriendo cumplir la ley y la ley de los diezmos, incurría en maldición, me ponía bajo maldición. Y yo ahí pude ir comprendiendo que todo es por gracia, todo es por gracia. Por un lado, me liberé del diezmo al estudiar las Escrituras. Me liberé porque entendí lo que sucedió en la cruz, ese es el punto. Nosotros cuando entendemos que ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y que Él pagó todos nuestros pecados en la cruz, ya está todo pago, está todo pago. Y en las iglesias se enseña, si habla enseñaba que el que no pagaba el diezmo era un ladrón, y si era un ladrón se iba al infierno. Es algo totalmente diabólico, porque en realidad, como dice la carne, no puede agradar al Señor, digamos. Llega un momento que el cristiano falla en el diezmo, todos hemos fallado. Yo era, digamos, se puede decir, cuando era joven, le trabajaba y no fallaba, y llegó un momento que fallé, llegó un momento que fallé otra vez, llegó un momento que fallé otra vez. ¿Por qué? Porque somos débiles criaturas pecadoras. Entonces,
Si fallamos el diezmo, somos ladrones. Y si somos ladrones, vamos al infierno. Es algo falso, totalmente falso. Por eso toda la bendición la tenemos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 5:1 de Gálatas, también dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso lo que hacía Gigi era poner al pueblo en esclavitud. Y vamos al último texto, 23:23 de Mateo, que también es el Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento. ¿Por qué este hombre no iba al Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento le desnudaba su falsa doctrina. Era como un vampiro que cuando él se acercaba el día tenía que meterse adentro de los sepulcros, esconderse del Nuevo Testamento, de la luz del Evangelio de Pablo. Lamentablemente así, es duro, pero hay que decir la verdad para que el pueblo despierte y salga de toda esta ignorancia que dejó este hombre que atrasó a la iglesia 1000 años. Si fuera por Gigi Ávila todavía estaríamos, no sé, haciendo fuego con 2 piedras. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Antes nosotros creíamos que esto era el Nuevo Testamento. Acá Cristo está hablando, aún bajo la ley, y había que diezmar porque todavía había sacerdotes, hasta el día que Cristo muere y resucite. Hasta ese momento era el ministerio sacerdotal, era el mediador entre el pueblo y Dios, los sacerdotes arónico y levítico. Entonces sí había que diezmar, pero porque todavía era el Antiguo Testamento. Mateo es el Antiguo Testamento, hasta la cruz es el Antiguo Testamento. Lo mismo que Juan, Marco, Lucas, son el Antiguo Testamento todavía. Pero como dice acá, como está imprimido el Nuevo Testamento, a partir de Mateo se piensa que es el Nuevo Testamento. Y muchos de estos falsos maestros enseñan, yo lo he escuchado, que en Mateo ya es el Nuevo Testamento, que Cristo dice, Cristo vino la gracia, ya están en el Nuevo Testamento. No, tiene que haber muerte del testador para que se haga efectivo ese testamento, como dice en Romanos 7. Tiene que haber muerte. Si no hay muerte, no hay testamento. Hasta que no muera, no hay testamento. No muere el testador, no hay testamento. Entonces Cristo tenía que morir y resucitar para que Él sea el sumo sacerdote y ya quede todo esto, abrogado, todo esto quitado. Pero era para el pueblo de Israel. Los gentiles tampoco no calificaban. Entonces, otro de los extravíos de Gigi Ávila era que 23:23 de Mateo aplica a la iglesia. Él lo aplicaba a toda la iglesia, tanto lo de Melquisedec, lo de Abraham, lo de Jacob, lo de Malaquías, ahora lo de Cristo con los fariseos. Todo lo aplicaba a la iglesia. Y no. Acá Cristo le está hablando a los fariseos que sí, tenían que diezmarse, pero era el Antiguo Testamento porque había una orden sacerdotal arónica y levítica todavía. Entonces, bueno, lo vamos a ir dejando por acá, y esto a modo de introducción. Y ya en el próximo video vamos a ver más didáctico, o sea, más analizando texto por texto lo que es el diezmo para la iglesia. Que la iglesia ofrenda, pero no diezma. Mantiene a sus ministros, digamos, si se puede decir, a sus pastores, sus maestros de la palabra, en base a ofrendas y a compartir de lo que hemos recibido con aquellos que nos instruyen en la palabra del Señor. Bueno, que Dios les bendiga a todos.